primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hacer lo correcto con una motivación egoísta jamás recibirá la aprobación de Dios. Tal vez reciba el reconocimiento humano, probablemente sea beneficioso para los demás, e incluso pueda que el acto en sí no afecte a nadie, pero jamás pasará el escrutinio de Dios, que es quien pesa los corazones y las intenciones. El escritor inspirado de Hebreos afirma de Dios: Él es quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos, y es a Él a quien tendremos que dar cuenta. Hacer lo correcto con una motivación impropia, egoísta, jamás recibirá la aprobación de Dios. Es solo desde un corazón purificado por la fe, en donde Dios ha obrado para redención, impulsado por el Espíritu Santo a obrar conforme a la voluntad de Dios y con la correcta motivación, que es darle la gloria a Él, que nuestros actos, nuestro proceder, nuestras acciones son aceptadas por Dios, reciben su aprobación y son de su agrado. Es solamente por medio del obrar de un creyente redimido, con el direccionamiento del Espíritu Santo que nos impulsa a hacer su voluntad, pero con la correcta aprobación, que nuestros actos son aprobados por Dios. Obviamente no para salvación. Redimidos somos por la gracia de Dios mediante la fe, pero sí en ese agrado que Dios manifiesta de aquel que quiere vivir su vida conforme a su voluntad. Ahora, aún así, sabiéndonos en esa condición gloriosa de redimidos en unión con Cristo y con el deseo de agradarle, aún en esa condición nosotros deberíamos unirnos a la oración del salmista cuando, haciendo cosas que en su apariencia externa parecen buenas, deberíamos nosotros también, al momento de examinarlas, pedirle a Dios junto con el salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esta es una súplica que debería estar siempre allí, porque probablemente lo que hagamos, nuestra actitud, nuestras obras, nuestra vida, puedan ser juzgadas desde afuera como benéficas, como buenas, conforme a la palabra del Señor. Pero las motivaciones y las intenciones serán probadas por Dios, y en la palabra del Señor nosotros tenemos su consejo de que lo último que nosotros debemos hacer es confiar en nuestros corazones engañosos. Es precisamente a Dios a quien en última instancia el apóstol Pablo apela como testigo de la pureza de sus motivaciones en su primera carta a los Tesalonicenses, y esto frente a las acusaciones de sus detractores. En varias oportunidades él le ha dicho a los tesalonicenses que ellos saben de primera mano el testimonio, la vida, los actos, el esfuerzo que han visto en el apóstol Pablo y en sus compañeros de misión. Pero los detractores del apóstol Pablo, ya no pudiendo negar esto, incluso iban más allá. Todo esto sí es verdad, pero su motivación no es tan santa como parece. Es a Dios a quien el apóstol Pablo apela
como testigo de las motivaciones correctas, puras, que le impulsan a vivir, actuar como vivió en medio de los tesalonicenses. Cuando se le acusa en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 2 de que él estaba predicando y llevando un mensaje tan solo para agradar a los hombres, él dice que de ninguna manera él está buscando agradar a los hombres sino a Dios, pero dice que prueba nuestros corazones. Dios apela a Dios como aquel que sabe realmente cuál ha sido la motivación para la labor que ha cumplido en medio de ellos. Cuando le acusan, por ejemplo, de que todo ese ministerio y esfuerzo que él está llevando esconde avaricia, el apóstol Pablo dice que de ninguna manera, y dice en el versículo 5 al final, dice que Dios es su testigo. El apóstol Pablo entonces, aunque sus actos muestran algo y se está poniendo en duda sus motivaciones, acude directamente a aquel que es el que realmente conoce, discierne, pesa los corazones, sabe cuáles son nuestras motivaciones. En los versículos 7 hasta el versículo 12, el apóstol Pablo va a cerrar su defensa. Y va a cerrar su defensa reafirmando que todo lo que los tesalonicenses vieron de él, que todos los tesalonicenses vieron de sus compañeros, no procedió, como lo afirman las bocas mentirosas, de una motivación incorrecta, de un interés egoísta, sino de una motivación que es la que Dios aprueba, del sincero amor que Dios puso en ellos para con los tesalonicenses. Fue el profundo afecto por aquellos a quienes fue enviado el poderoso motor, la fuerte motivación que le impulsaba a él y a sus compañeros a cumplir su misión. Y aquí el apóstol Pablo, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, ilustra esa motivación por medio de una relación de amor. Una relación de amor que, aunque imperfecta en nuestra condición caída, los tesalonicenses y nosotros podemos entender. ¿Cuál relación va a usar él para ilustrar esa motivación que le impulsaba a servir a Dios y la vida que llevó en medio de los tesalonicenses? Va a traer la ilustración del amor de una madre, que es lo que vamos a ver hoy, y la próxima vez que corresponda a la predicación de Tesalonicenses vamos a cerrar con el amor de un padre hacia sus hijos. Esto es precisamente lo que dice el versículo 7. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, ninguna relación humana, por más entrañable que sea, es perfecta, como ya lo mencioné, en nuestra naturaleza caída. Pero es tal vez el amor de una madre amorosa, la relación de entrega y de desinterés personal, una de las más fuertes a las que pudiéramos aludir en nuestra experiencia humana. Y Pablo aquí, en esta expresión que él da, aumenta esa intensidad en su ilustración del afecto maternal cuando habla de una nodriza. ¿Quién era una nodriza? Una nodriza era una mujer dedicada al cuidado y a la atención de un niño. Pero en este caso, y aquí está el énfasis fuerte que pone el apóstol Pablo, pero en este caso esta mujer, esta nodriza, su cuidado, su atención, su ternura no es con los niños de alguien más, sino con los suyos propios. Así describe entonces el apóstol Pablo la motivación, los afectos que le impulsaron, el motor que estaba impulsando todo su proceder, todos sus actos, todo su trabajo, todo su ministerio en medio de los tesalonicenses. Ahora, no es inusual que el apóstol Pablo use esta fuerte ilustración del amor de una madre cuando habla de su amor a los creyentes, a los Gálatas, una iglesia verdadera,
pero descarriándose, dando oído a los falsos maestros, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Obviamente, en nuestras relaciones imperfectas, este tipo de ilustraciones no muestra lo que procede de un corazón santificado por la obra de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero yo creo que todos nosotros podemos entender este aspecto de un amor de una madre en su entrega y en su desinterés. Ahora, que el apóstol Pablo utilice esa ilustración para hablar de sus afectos hacia los creyentes en Tesalónica es algo que es tremendo. Frente a esta descripción que Pablo hace del afecto que movía a estos misioneros para cumplir su labor, alguien expresó que no nos queda forma de evadir ese chequeo, esa evaluación de sí mismos detrás de nuestra vida cristiana, de qué es lo que nos mueve, de cuáles son entonces esos sentimientos entrañables, y si son como los que aquí expresa el apóstol Pablo de sí mismo y de sus compañeros. Porque, hermanos, esa evaluación de nosotros mismos es necesaria, como lo expresé del salmista, porque pueda que nosotros estemos haciendo lo correcto, pueda que nosotros estemos cumpliendo la tarea, pueda que nosotros estemos haciendo nuestra parte dedicadamente en cualquiera de las áreas en las que hayamos sido llamados, a nuestras relaciones, a nuestras labores, a nuestro servicio como hijos de Dios que somos. Pero las motivaciones que vemos aquí expresadas detrás de cada labor, de cada relación, de cada actitud en estos hombres, nos impulsan a hacer un alto y a evaluar delante de Dios si son estos afectos entrañables los que están detrás de todo lo que hacemos. Porque nosotros vemos en la palabra del Señor que no es solamente lo que se hace, sino lo que impulsa lo que se hace, las motivaciones, los propósitos. Y todos ellos, sin lugar a dudas, son darle gloria a Dios. Pero nosotros no podemos desligar el amor a Dios, que se ve expresado con claridad en el amor al prójimo. Estas expresiones del apóstol Pablo pueden ser tomadas de manera liviana, pero cuando nosotros veamos en nuestra vida cristiana que las cosas se están haciendo conforme a la palabra del Señor y no hacemos un alto para procurar evaluar si nosotros vemos estos afectos o que crecen en nosotros, estas expresiones que fueron lo que motivaron a estos hombres, amados hermanos, tal vez la gente las apruebe, tal vez sean benéficas para otros, es más, tal vez no dañen a nadie, pero Dios, que pesa en nuestros corazones, sabe de dónde brotan realmente, cuál es la razón, el motor que nos impulsa a hacerlos. Ahora, por supuesto que no estamos hablando aquí de una sensiblería emotiva, sino de un genuino interés de darnos a los demás. Cada vez que nosotros hablamos del amor de Dios, nos es necesario dar esta claridad. El amor de Dios en su palabra siempre está definido por el acto determinado de su voluntad de darse. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el amor, no es una sensiblería, no es una evaluación desde un punto de vista subjetivo acerca de mis emociones.
Cuando estamos hablando de la hora de evaluar qué es lo que nos mueve detrás de nuestros actos, aún en una vida cristiana que los demás ven como de testimonio, es a este amor, al amor bíblico, el acto determinado de la voluntad de darnos a los otros, de lo cual habla la palabra del Señor. Es esa determinación de nuestras voluntades, ahora santificadas, de darnos al otro. Lo que aquí se refleja en estos afectos de los que habla el apóstol Pablo. Esta es la evaluación que nosotros tenemos que hacer. Realmente detrás de cada cosa que vivimos en nuestra vida cristiana está el vivo interés por beneficiar, por bendecir, por darme a mí mismo al otro para su beneficio. Casi siempre nosotros caemos en ese tropiezo de pensar en que tal vez la otra persona no se lo merece, o que tal vez no lo siento, o tal vez no es como ese afecto y esa inclinación hacia algunas personas que de pronto tengo esa inclinación a tener una mayor empatía. Hermanos, miremos qué es el amor en la palabra del Señor. El amor de Dios es la determinación de su voluntad de darse a nosotros. Nos dio a su Hijo, nos dio redención, sin que hubiese nada en nosotros que le motivara para ello. Es esto lo que nosotros debemos evaluar realmente detrás de cada uno de nuestros actos. Es la determinación de yo darme al otro sin que medie que el otro se lo merezca o no se lo merezca, o que tengamos empatía o que no tengamos empatía, o que sea un limoncito difícil de amar. Mira cómo puntualiza ese amor que acaba de describir con una ilustración que no podemos pasar por alto: el amor de una madre. Dice el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros. ¿Sí te das cuenta la definición allí? Entregaros, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy tiernos. Entregarse. Ahora, ellos entregaron el precioso tesoro que les fue confiado, la predicación del evangelio. Pero aquí también dice que si hubiese sido posible entregar sus propias vidas, entregar. Hermano, en nuestra oración de evaluación sobre nuestra vida, probablemente nos saquemos en limpio, pero cuando clamemos al Señor, este debe ser el parámetro de medida. Cada cosa que hago, cada servicio, cada relación está brotando de la determinación por una voluntad santificada por la presencia del Espíritu Santo de darme a la otra persona, de querer beneficiar a la otra persona, a mi hermano en Cristo. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Ahora quiero terminar con esto, con esta reflexión y con este punto en especial. Dice el apóstol Pablo que tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también vuestras propias vidas. ¿Cómo es posible que la motivación de Pablo hubiese sido el amor y el afecto a personas que no conocía? El punto es que ese amor y ese afecto que le movió a vivir todas las circunstancias que circundaron la llegada de Pablo ante los tesalonicenses era el vivo deseo de darse a los otros, de dar el tesoro de la predicación del evangelio, y esto obviamente el deseo vivo de glorificar a Dios y de cumplir el mandato que le había dado. Pero no les conocía y sin embargo les amaba. Pero después de entregarles el evangelio termina diciendo: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y con esto quiero terminar. Mis hermanos, ¿cómo llegó a amarles sin aún haberles conocido?
porque fue la determinación desde el punto de su llamado y viendo el amor de Dios que tuvo con él sin que lo mereciera, lo que aún sin conocerlos le llevó a amarlos y a vivir todas las circunstancias y a cumplir la voluntad de Dios en su ministerio predicándoles el evangelio. No los conocía, por lo tanto no brotó de una empatía con ellos, fue una determinación. Pero después de haberlo hecho, también se levantó un sentimiento, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y ante la evaluación, amados hermanos, está lo siguiente: si nos vemos faltantes, como de seguro nos vamos a ver, el asunto no es de tratar de despertar en nosotros emociones. El asunto es, y a esto apunta esta reflexión, a que nosotros, ahora capacitados por el Espíritu Santo, procuremos estar conscientes de nuestra determinación de bendecir al otro, de darnos al otro, de beneficiar al otro. Una vez que hemos entendido lo que es el amor, y después de esto, amado hermano, muy probablemente y como fruto se levantará también un afecto con toda esta emotividad maravillosa que nos inunda también a los creyentes, como el apóstol Pablo aquí lo dio. Habéis llegado a sernos muy queridos. Conocer qué es el amor de Dios, tomar la determinación ahora que podemos de darnos a los demás, y finalmente que eso resulte en un sentimiento maravilloso que no desechamos, sino que hace parte también del pueblo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Solamente tú eres quien puede discernir las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Probablemente nos veamos